continuamos. Y esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias nos acompaña Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Vamos a conversar sobre un tema polémico, las acusaciones que pesan sobre el equipo de campaña de Donald Trump de mantener vínculos con Rusia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Alejandra, con mucho gusto de estar contigo y con todo el auditorio de Capital 21. Y pues como ya lo comentas, un tema que desde el inicio de la administración del presidente Trump ha sido polémico, este vínculo con Rusia, el Russian Gate que se le ha llamado. Y pues sí, el viernes un tema que la verdad dejó asombrado porque Michael Flynn pues fue de las personas más cercanas al presidente Trump. Durante su campaña. Totalmente. Él duró 25 días únicamente como consejero de seguridad nacional y bueno, parte de las acusaciones de esa intromisión rusa pues van con él. ¿Qué es lo que fue a declarar Michael Flynn? Pues él únicamente se declaró culpable de haberle mentido tanto al FBI como al vicepresidente Pence cuando le preguntaron o cuando se le consultó si él había tenido algo que ver con Rusia. Él pues en ese momento mintió, lo despidió Trump. Ya este fin de semana reaccionó Trump vía Twitter, como es su costumbre hacerlo. Dijo que lo habían despedido no por haber tenido contacto con Rusia, sino por haber mentido. La verdad es que además dijo que esas no eran unas acciones ilícitas, o sea que él no había cometido ningún error al haber tenido algún tipo de contacto con Rusia durante la campaña de Donald Trump. Claro, es que mira, son dos partes, Alejandra. Una, la que ellos comentan del contacto con Rusia durante la campaña, que ese es al final de cuentas, ese es el verdadero entramado. El contacto con Rusia durante la campaña para favorecer la campaña de Trump e ir en contra de Hillary Clinton. Pero el sustento legal que le están dando en este momento a las acusaciones contra Michael Flynn, contra lo que fue Paul Manafort, que también ya se declaró culpable, que fue el coordinador de la campaña, es que cuando gana Trump en el periodo de transición suceden dos cosas. Una, que es el hecho de haber contactado al gobierno ruso con dos temas fundamentales, que fue una resolución de las Naciones Unidas contra Israel, y la otra que bueno fue el factor de los ciberataques con Hillary Clinton, por lo cual el gobierno de Barack Obama pues emitió algunas sanciones contra Rusia. Ese es el verdadero entramado, porque para el tema de Israel, por ejemplo, se acusa de que Flynn, como un agente externo, todavía no parte del Estado norteamericano, no parte del gobierno, se metió en un tema diplomático, lo cual hay una ley de Estados Unidos que viene desde 1700 y cachito, que dice que ninguna persona que no tenga que ver con estos asuntos o algún civil puede inmiscuirse en conflictos internacionales diplomáticos entre Estados Unidos y algún otro gobierno. Entonces, bueno, ahí por sí solo está violando ya una ley. La otra parte, pues bueno, el hecho de haber tratado también de consensar de que no hubiera sanciones. Una competencia desleal, podríamos decir. Y sobre todo que Rusia no reaccionara fuerte contra Estados Unidos con lo de los ciberataques, porque estarían a un mes de entrar en funciones, que Trump entró, pues entró en enero, por ejemplo. Ese es uno de los principales entramados. Entonces, el fondo es pues descubrir que Estados Unidos y que Trump está obstaculizando la justicia y que todo conglomerado de acciones pues lleven a que se compruebe ante el Comité de Justicia del Senado de los Estados Unidos que Trump obstaculizó la justicia, y eso pues bueno lo lleve consecuentemente a un impeachment, ¿no? Que es al final de cuentas lo que pudiera suceder. Dices una palabra muy importante, descubrir. Bueno, Michael Flynn ya dijo que durante los próximos 5 años que durará su proceso, él va a cooperar con la justicia. ¿Esto dejará al descubierto otras personas involucradas, otras personas importantes dentro del equipo de trabajo de Donald Trump? Pues mira, yo creo que el principal, o uno de los más cercanos, pues es su yerno, Jared Kushner, ¿no? Y que él fue el que manejó este tipo de situaciones, el que le pidió a Flynn el reunirse, el que supo que el hijo de Donald Trump también había tenido contacto. Yo creo que al final de cuentas, teniendo los elementos necesarios para decir es que sí se obstaculizó la justicia, estaríamos en la antesala del impeachment. ¿Qué pasaría? Pues mira, primero habrá que esperar a que se compruebe. Ya la senadora demócrata de mayor rango en el Comité de Justicia este fin de semana, Dianne, dijo que, pues bueno, están con todos los elementos para que así suceda. Se necesitaría que, demostrando esto, el Comité de Justicia de Estados Unidos, por mayoría, permita que se lleve esto ante el Senado y que el Senado, pues, destituya. Si no es que
sucede como cuando fue lo de Nixon, que pues bueno, renunciantes, ¿no? Pero ya teniendo todos esos elementos, habrá que ver si este Senado republicano, si estos parlamentarios republicanos se avientan la puntada de efectivamente trazar el impeachment, o nos tendríamos que esperar hasta las elecciones de noviembre del próximo año que así suceda. Como siempre, Donald Trump se muestra con tranquilidad, con ironía, parece pues no preocuparle tanto el tema, pero bueno, pues esperemos qué más noticias hay ahora que empiecen pues ya las investigaciones a fondo con Michael Flynn. Así es, pues yo creo que va a ser un buen tema. Muchísimas gracias, Rodrigo Farfán Alegría, muchísimas gracias.